¿Se puede perder la salvación de Cristo? Una pregunta de suma importancia. Miles de personas que creen en Jesucristo piensan que la salvación no se puede perder a ningún precio. En otras palabras, piensan y creen que es imposible que alguien que ya ha sido redimido y perdonado por la fe en el sacrificio y la sangre de Yeshua pueda perderse y condenarse. Se trata de una vieja y peligrosa doctrina que ha atacado a la Iglesia de Dios desde hace siglos. Nuestra intención no es en este momento presentar un estudio profundo de este tema. Pensamos que se puede demostrar, en síntesis y simplicidad, que esta doctrina es demoníaca y que no se alinea y ajusta a la Biblia. Esta doctrina y sus expositores presentan y esgrimen una serie de versículos aislados y descontextualizados por los cuales intentan demostrar que una persona que ya está justificada y comprada por la sangre de Cristo pueda perderse o perder su salvación. El asunto es delicado, porque pervierte el Evangelio de la gracia de Jesucristo revelado por el Espíritu Santo. Hemos dicho en otros lugares que los seres humanos, al haber nacido en pecado, hemos nacido muertos espiritualmente y destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto, esclavizados al pecado. Todo esto nos lleva a asumir y a reconocer que no hemos nacido siendo libres, es decir, que no hemos nacido con un libre albedrío como el mundo y sus doctrinas nos lo han hecho creer. La verdad es muy distinta, y no pensamos ni podemos creer que los esclavos del pecado, como nosotros, puedan ser libres o tener capacidad para elegir. Hemos apuntado también que es Cristo Jesús, el libertador, el victorioso sobre la muerte y el pecado, el que ha venido al mundo, entre otras cosas, para liberarnos de toda culpa y condenación. Somos libres. Ahora bien, para ser verdaderamente libres, necesitamos tener libre albedrío, o bien la facultad para poder elegir entre una y otra opción, es decir, entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición, entre Cristo o el anticristo, entre la vida eterna o la condenación eterna. Esto es lo que nos trajo Cristo, entre otras cosas, el regalo del libre albedrío. Las personas que creen que son salvos siempre salvos, tal es el nombre corriente que designa esta doctrina que estamos denunciando, desconocen la sana doctrina y sobre todo la concordancia bíblica. No acabaríamos de enunciar versículos que avalan y demuestran la verdad de que la redención de Cristo es perfecta y que precisamente por esto es verdad y apegado a la Biblia que los hijos de Dios sí podemos perdernos y condenarnos. Todo parte de la libertad o del libre albedrío que hoy tenemos por la gracia de Cristo. Lo cierto es que podemos no solo caer y tropezar, sino que podemos perdernos debido a que somos libres. Hemos vuelto a nacer por la fe en Yeshua, Dios manifestado en carne. Ayer éramos esclavos pensando que éramos libres. Hoy somos libres, verdaderamente, pero si permanecemos siendo libres, es decir, si permanecemos en Cristo como los pámpanos a la vid, y si además nos mantenemos firmes en la libertad de los hijos de Dios, los que viven a cada momento eligiendo entre una y otra cosa, como lo hemos visto. Aquellos que piensan que son salvos siempre salvos, se olvidan o a lo mejor no saben que el pecado, la criatura vieja, la mente carnal y el corazón perverso y engañoso siguen estando dentro de nosotros. Es cierto que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, que ya quitó la condenación que había sobre nosotros. Es cierto que Cristo ya venció al diablo y al pecado en la cruz. Pero es también cierto que el pecado sigue morando dentro de nosotros y que a nosotros nos corresponde vencerlo a cada instante en el nombre de Yeshua, viviendo en su doctrina, es decir, con el Espíritu Santo, es decir, por gracia. Somos libres, no esclavos, y si no nos podemos perder de ninguna manera, ni aun pecando voluntaria y deliberadamente, es decir, si un creyente no puede perder la salvación, como dice esta doctrina, esto sería no únicamente negar el libre albedrío y la libertad que hoy tenemos, la que Cristo nos ha dado, sino que además implicaría que somos esclavos y no libres. ¿Esclavos de Cristo? Nada más absurdo que esto. Cristo es el que vino a liberar a los encarcelados y a los presos, a liberarlos, dándonos la bendita capacidad de elegir. Somos hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo en el sentido de servidores, no de esclavos.
A nosotros, por su gracia, nos corresponde elegir cada día y hasta el final. La salvación y redención de Cristo es un proceso que no ha acabado todavía. Tras la resurrección de Yeshua, que es la cabeza de la iglesia, comenzó la obra de redención y de rescate de los pecadores. Ahora le corresponde al cuerpo, esto es a nosotros, completar la obra de salvación. Desde luego, todo es por su gracia y no por nuestras obras. Los peligros y la posibilidad de perdernos son reales desde el momento que estamos viviendo por gracia, es decir, desde el momento en que estamos viviendo en la libertad de los hijos de Dios. La gracia no es solo vivir por fe, sino también en libertad. Desde el momento en que por la fe en Yeshua hemos recobrado el libre albedrío que nos fue arrebatado por Satanás en el huerto del Edén, comenzamos a ser responsables de nuestros actos debido a que ahora sí estamos facultados para elegir entre el bien y el mal. Es imposible e impensable creer en una salvación garantizada y asegurada. No sería propio de un Dios justo, libre y soberano, el cual otorga a sus hijos y a sus hijas, entre muchas otras cosas, justicia y libertad, no solo para hablar el Evangelio y para no ser juzgados por nadie, sino, insisto, libres para elegir entre una y otra opción, el bien o el mal. Si no fuéramos libres para escoger entre la luz y las tinieblas, entre el amor de Yeshua o las tinieblas de Satanás, sería lo mismo que decir que somos marionetas y títeres de Dios. No sería justo de parte de Dios que no nos permitiera, por su bendita misericordia y gracia, ser libres, ya digo, para poder escoger y elegir a cada momento entre Él o contra Él. Cristo nos liberó de la ley cumpliéndola en lugar de nosotros, y ahora vivimos por gracia, es decir, con una libertad de elección limitada a estas dos alternativas, la vida o la muerte. Aquellos que sostienen que a ningún precio pueden perder la salvación, declaran sin darse cuenta que son esclavos de Dios. A eso se le llama legalismo, religión, lo que es contrario a la libertad. Además, se olvidan que Dios no esclaviza a nadie, sino que es el diablo, el pecado y las falsas doctrinas. Si no fuera posible perder la salvación, como sostiene esta doctrina herética, entonces no es verdad que somos libres. Y si no somos libres, todavía somos esclavos del pecado y estamos muertos espiritualmente. Como he dicho antes, hay variedad de versículos bíblicos que respaldan esta reflexión. Por citar solo algunos, Apocalipsis 3:5, Hebreos 2:1-4, 10:26 al 29. Sin embargo, para concluir me gustaría citar a Pablo en Filipenses 3, versículos 7 al 12. Me parece extraordinario el nivel de sinceridad que hay en estas palabras del apóstol. En este versículo podemos ver cómo Pablo sabía, por revelación, que la salvación de un creyente en Cristo el Mesías no está garantizada. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. El que tenga oídos, que oiga.